Santiago Alpizar, abogado, hombre reconocido en los medios de Miami, entre otras cosas porque tu abogacía la has llevado también a las cámaras y a los medios en sentido general, eres conocido. Y Santiago Alpizar formó parte de un equipo de abogados que tuvieron una iniciativa llamada Represión ID, ¿correcto? Cuba Represión ID. Cuba Represión ID. Cuba Represión ID todavía es una plataforma en la que participamos varios abogados, Wilfredo Allen, Luis Fernández, Ricardo Martínez y yo. Insisto que no es una organización. Correcto. No recibimos no es un grupo de abogados amigos que se conocen además. No recibimos fondos de absolutamente nadie y dedicamos nuestro tiempo libre, fuera de nuestra profesión, a asistir a víctimas de la represión comunista. Yo recuerdo cuando esto comenzó, corrígeme si estoy equivocado, debe haber sido alrededor del año 2010, porque yo estaba recién llegado a Estados Unidos cuando estaban entrevistando a Luis y a Willie Allen en el canal 41, porque eso comenzaba. Si me dices cuándo fue, yo llegué aquí en diciembre de 2010 y eso estaba ahí. A raíz de una ola represiva en contra de las damas de blanco, en la que nosotros pedimos a las personas a través de del network de que mandaran las fotos. Que mandaran las fotos y que lo identificaran. Y la campaña parece que fue efectiva porque inmediatamente después dejaron de golpear salvajemente a las damas. Lo han hecho luego y lo vuelven a hacer, pero al menos ahí hubo un stop. Ok, la razón de esta entrevista por la que estamos haciéndolo ahora mismo, por la que estamos mostrándole al público de Cibercuba esta conversación contigo, es porque recién hemos publicado, ha sido noticia, el arresto en Miami entonces de un ex oficial de la seguridad del Estado, si mal no recuerdo, Saúl Santos. Saúl Santos Ferro. Correcto, que ustedes fueron los que lo identificaron, los que entregaron esa información. Cuéntanos lo que hay detrás de esta historia, que ha sido muy interesante. Mira, ha habido, como parte, te digo, de nuestro trabajo, a veces las personas se comunican conmigo, o también a veces monitoreamos las redes sociales. Fundamentalmente la gente, pues yo no tengo tiempo de ver las redes. Por supuesto. Yo no tengo ni Facebook. Entonces, la gente me manda información, me comentan, y a veces estoy en una cafetería y me comentan las cosas y después les digo que por favor que me lo manden siempre por correo electrónico. Para revisarlo con más calma. Para revisarlo y entonces después que lo revise confronto la fuente que tengo, como hacen ustedes los periodistas, con alguna otra fuente, y si veo, observamos entre nosotros que hay alguna seriedad, racionalidad en la denuncia, concreción en la denuncia. Y fíjate, todas estas cosas son importantes porque nosotros no trabajamos nunca con un testimonio anónimo. No, una difamación. Tampoco nos prestamos a difamaciones ni a venganzas personales. Este hombre me cae mal, yo voy a denunciar lo que está en Miami. Nos han llamado con cosas así. Este viene a hacer aquí en su empresa lo mismo que hacía. Bueno, si es su empresa, es su empresa aquí. Correcto. Los modos de queja y solicitud de reclamo de derechos es totalmente distinto. Ustedes no estaban en rencillas personales, el asunto. Entonces, basado en este trabajo que hemos hecho, también han habido todas las organizaciones investigativas del gobierno tienen los programas de acercamiento a la comunidad, y nosotros hemos recibido visitas del Centro de Investigación de Crímenes de Guerra, que está adscrito al FBI, y también agentes especiales del FBI dedicados al tema de Cuba y este tipo de investigación, y nos pidieron la colaboración y hemos colaborado con ellos enviando. Sencillamente nosotros somos la polea, la correa de transmisión para indicarle a ellos las denuncias que hemos recibido, y le prestamos algún tipo de información que ya hemos colectado, y ellos obviamente son los que tienen el poder investigativo en este país y decisorio sobre casos como esos. Ahora, hay un fundamento legal para hacer estas cosas, y es que la legislación federal permite, hay una legislación federal que ahora no recuerdo el título, mucho menos, pero está en el título 18 del Código Federal, que permite juzgar en los Estados Unidos a personas que hayan cometido serios crímenes en otros lugares, cuando esto, sobre todo en un límite de tiempo
permisible para hacerlo, porque Que no los haya delitos prescrito. prescritos Correcto. prescriben en el tiempo. Hay algunos que en Estados Unidos no prescriben, pero como se trata de personas que han cometido delitos fuera de Estados Unidos, hay un límite en esta legislación para juzgar a estas personas por delitos como tortura, genocidio, trata de blancos, armar niños, son los crímenes fundamentales, y se han juzgado personas bajo estos delitos. Especialmente han juzgado paramilitares guatemaltecos, a exmilicianos de milicias irregulares en Somalia y Etiopía. Y también esta legislación prevé la posibilidad de juzgar y procesar a personas que hayan adquirido algún beneficio migratorio a través del fraude. Entonces nosotros hemos insistido, porque es la queja popular en Miami, en el sur de la Florida, de que hay entre nosotros muchas personas que fueron victimarios en Cuba, que fueron represores, que fueron agentes de la seguridad del Estado, que fueron oficiales del MININ, que fueron oficiales de las Fuerzas Armadas, que cometieron abusos. Aquí hay muchos oficiales, yo entiendo que hay oficiales de las Fuerzas Armadas del MININ, pero el foco está determinado a los que abusaron activamente, a los que fueron jefes de cárceles y prisiones. Si hay una diferencia entre haber formado parte del... Recuerdo el caso, por ejemplo, de Marino Rivera, que un hace unos años atrás el jefe de cárcel y prisiones en Villa Clara, un opositor connotado como Guillermo Coco Fariña, lo dijo en un programa de radio. Yo oí ese programa de radio, yo conocía, porque fui abogado en Villa Clara, brevemente conocí al señor. Y entonces se hizo una investigación, en este caso fue periodística, porque no llegó a tiempo a hacerse una investigación judicial como en este caso, y el señor se fue del país. También se había denunciado en ese caso su esposa, que había sido directora de inmigración y extranjería en la provincia de Villa Clara, pero contra ella nunca se hizo nada. En fin, esta es la primera vez que bajo esta esta legislación federal se está juzgando a un represor cubano, porque hay otros antecedentes, por un delito como por violación de su estatus migratorio o de la adquisición de beneficios migratorios, porque en las solicitudes de migración hay muchas preguntas que están relacionadas con el pasado de la persona, si específicamente tuvo que estar relacionado con unidades militares, paramilitares, guerrilleros, si trabajó en cárceles y prisiones, si había cometido algún tipo de acto represivo. Y si esas personas mienten sobre eso y se puede después evidenciar que en realidad falsearon esa información, serían juzgados por esa violación específica de falsear una visa o una solicitud de beneficio migratorio, y eso puede acarrear hasta una sentencia de 10 años de privación. Y este es el caso de Saúl Santos Ferro. Este es el caso de este señor. Y óigame, después Artemisa, ¿no? No, de San Cristóbal. San Cristóbal. Digo algo más. Anoche mismo, antes de irnos a un programa de televisión, estábamos Luis Fernández y yo aquí, y llamó una señora muy afectada, porque esta señora había sido víctima del señor, y narró hechos que no son comunes por el conocimiento de haber sido sacada de su casa una noche lluviosa, decía, de septiembre, no se acordaba, estaba prácticamente llorando. Una persona más o menos de la edad nuestra, contemporáneo, que creo que había estudiado hasta con la hija del señor. Y que sufrió en carne propia el ejercicio de este hombre. El ejercicio de una detención arbitraria por parte de este hombre, por lo menos hasta ahí quisimos saber. Las víctimas existen, son reales, tienen nombres, apellidos y están dispuestas a ratificar su testimonio de que este señor abusó de ella. También debo decir que no es el único caso. Hay otras personas que están siendo sujetas a investigación por parte de las autoridades norteamericanas por este tipo de violaciones, y casualmente algunos también son del propio municipio de San Cristóbal, en Pinar del Río y en otros sitios. Y una vez que estas noticias salen, hay gente que viene y da más información. Y dice, espérate, pero este no es el único, yo conozco también a fulano de tal que está aquí. Correctamente. Claro. Entonces, la información estos días ha sido muy fluida en relación a casos semejantes. Y yo creo que las autoridades están sentando un precedente muy importante. Miren, este es un país generoso. Este es un país que nos ha dado la oportunidad a todos. Yo
soy abogado de inmigración y yo estoy constantemente viendo cómo a mis clientes que han tenido una trayectoria casi perfecta en su vida por alguna minimalidad en las solicitudes, a veces que ni atiendo yo, sino que tienen problemas y nosotros salimos corriendo a solucionar esos problemas. Y vemos porque sabes que es una persona que vale la pena que esté aquí. Y vemos que hay personas que como esta que han abusado de mis vecinos, de tu amigo, de tus compañeros de estudio, de tus compañeros de trabajo en Cuba y que vengan acá. No, es indignante. Esa señora que los llamó a ustedes, sí. Yo te aseguro que cuando esa señora vio la noticia de quién había sido arrestado y recordó la historia, porque vamos a estar claros una cosa, Santiago, ese tipo de cosas no se olvidan jamás. Claro. Hasta que tú te mueres, tú sabes la injusticia que cometieron sobre ti. No te olvides que yo fui 11 años abogado en Cuba y yo sé lo que pasaron muchos de mis clientes en las mazmorras de la seguridad del Estado. Hay que ver los testimonios de personas que fueron metidos en lo que le decían en las gavetas, en un espacio reducidísimo, sin luz, por horas incontables, tratando de extraer confesiones de delitos o acciones que nunca habían cometido. Yo conozco el monstruo porque viví ahí. Viviste en las entrañas de ese monstruo. Hay una pregunta que te quiero hacer porque cuando sale esta noticia, en algunos casos nosotros mismos los periodistas... Lo sufrí también, a mí también ellos me hicieron. Claro, entonces imagínate lo que sería para ti encontrártelos. Trataron de hacerme de todo en Cuba. Encontrártelos aquí en Miami. Claro. Es indignante. Cuando sale esta pregunta cuando sale esta noticia nos surgen algunas preguntas. Nosotros conocemos, es Vox Populi, que en Miami hay muchísimos que formaron parte de ese sistema activamente, que después, digamos, se arrepintieron, entre comillas, vinieron para acá. La pregunta para ti es, ¿está bien? ¿Qué hacen esas personas? ¿Colaboran con investigaciones aquí, dan informaciones, les son perdonados? ¿Cómo funciona esto? Eso depende de los niveles de información que traigan esos individuos y el grado sincero de arrepentimiento que tengan y además lo que la ley disponga, porque tampoco es el que la rompe, la paga. Pero también esas son razones de leyes. La ley está hecha de los usos y la costumbre de los hombres. Y de las tradiciones. Y entonces, si es verdad, tú fuiste quien fuiste y dejaste de serlo. Bueno, hay un tiempo. Por ejemplo, tengo el caso de los que fueron militantes del partido. A propósito, el Partido Comunista de Cuba es el más pequeño de todos. Nadie es militante. Es verdad, ¿no? Entonces, era Fidel, Raúl y 2 o 3 personas más. Aquí se olvidaron de sí, claro. Pero bueno, miren, lo que dice la ley es que después de pasados 5 años de haber desentendido o de terminada tu militancia en el partido, tú puedes obtener un beneficio migratorio sin problema ninguno, 5 para la residencia, digamos, 10 para la ciudadanía. Cuando eres un miembro simple del partido, o hay también algunas excepciones que tú fuiste forzado, que los hay, yo he tenido casos así. Ese es el tema que a mí me molesta, que hay gente que de verdad merecen un trato migratorio justo y no lo han tenido después de haber dicho toda la verdad. Yo tengo clientes que han dicho, yo fui al partido, me equivoqué, metí la pata y óigame, a uno de ellos lo pusieron después que estaba solicitando la ciudadanía hasta en un proceso de deportación. Ganamos el caso y finalmente a ese hombre le dieron la ciudadanía y lo invitaron a que hiciera su testimonio. El discurso de aceptación de la ciudadanía. De la ciudadanía, oye tú. Es una satisfacción grande, enorme. Una persona que como él estuvo allí, estuvo en el lugar equivocado, hizo cosas que no debía, se arrepintió de todo y logró su ciudadanía. Hoy es un ciudadano americano pleno. Sí, pero se la pusieron difícil, es lo que me quiere decir. Difícil, un hombre decente, que no hizo nunca daño a nadie. Que no había una sola prueba de que hubiera... No, él no hizo, él pensó, creyó, opinó y se enroló en la fila de la juventud y del partido, tenía una trayectoria, había sido hasta Camilito, pero no le hizo daño a nadie. El derecho al arrepentimiento, si no, nunca hubiéramos tenido aquí a Uber Matos. Claro. El derecho al arrepentimiento, el derecho al decir, no, yo me equivoqué, ¿me entiendes? Yo formé parte de una cosa y después dije, no, pero no es esto lo que yo esperaba. Eso es legítimo. Pero el punto es, esas personas que una vez que están del lado de acá, ¿a ti te parece que hay una especie de hartazgo en esta comunidad de ver precisamente que estas personas se están pavoneando por donde quiera? Sí, no, de eso quería hablarte. Hay personas que se muestran muy molestas. Hay un caso que recientemente nos llegó de un individuo con la foto y todo que se pavonea
como usando tu propia palabra, de lo que él fue, aparentemente un investigador del DTI, en la provincia casualmente también de Pinar del Río. Imagínate. Entonces, cuando uno nota esas cosas, la indignación de tu coterráneo, de tu connacional cubano, algo que conozco desde muy cerca porque allí viví por 33 años, obviamente todos los 4 componentes de Cuba Represión Haití somos cubanos. Claro. Hemos llegado aquí en distintas ocasiones y todos hemos sido víctimas del comunismo, de una forma o de otra. Tenemos el deber de retribuir a las víctimas, al menos con el tiempo que hemos dado, para que estas cosas se conozcan y se hagan las investigaciones y los resultados que correspondan a cada caso. Esto, yo creo, dijiste hace un rato, y para ir cerrando la entrevista, dijiste hace un rato que esto puede sentar un precedente. Lo es. Fortísimo, porque ahora mismo, como tú, si procesas a este hombre, que yo sé de paso, quiero preguntarte qué tú crees que va a pasar finalmente con él. No podría saber, pero depende mucho del grado de sustancial en evidenciario que haya en el caso, que no lo conozco, y la participación de testigos y víctimas que haya logrado coleccionar la Fiscalía, cuyos testimonios serán oídos al menos en la etapa de sentencia del individuo, si es que llega algún arreglo, o de juicio, si hay que ir a alguno. Pero esto no había ocurrido antes, Santiago, ¿verdad? Por estas razones, no. Por esta razón, la única vez que alguna vez se juzgó a un individuo por una cosa así, era un enfermero que trabajaba en el Hospital Mazorra, y el señor falleció durante el proceso y no se llegó a terminar, y no creo que en aquella ocasión fue por una violación de inmigración, sino por los crímenes mismos que había cometido, que se estaba llevando. Una de las cosas que es bien interesante es cómo los cubanos, hay que decirlo en sentido general, nosotros estamos acostumbrados a mentir y que no haya consecuencias. Para muchas personas poner, no, yo no fui miembro del OJC o del PSC, pero aprovecho muy esto, fácil, ¿no? Aprovecho esto para decir, miren, hay gente que cometen. A mí me da de verdad que me da pena, porque vienen aquí a verme en mi oficina y digo, ¿qué hago con este señor o señora? ¿Cómo le digo la verdad? Yo en eso no tengo ambaje, yo le digo la verdad, pues es lo que siempre digo, yo soy abogado, yo no soy cura ni psicólogo. Yo te conozco, yo te he visto dar respuestas bien violentas, yo lo sé. Yo diría bien directa, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que uno como ser humano, claro, se compadece de la persona. Un poco de empatía, claro. Hay empatía porque claro, la persona, por tal de huir de Cuba, salir de allá, y estamos hablando no de los canallas estos, sino claro, de Juan, de Pedro, ajá, de Pepito, que lo que Lo estaban luchando, y a veces cuando llenan una solicitud para pedir una visa de visita, dicen cosas que no son, y después llegan acá porque le dan la visa de otra manera, y entonces se enfrentan a la entrevista con la residencia y le dice el entrevistador, usted hace 2 años cuando hizo la solicitud para la visa, ¿qué se la dijo? Dijo que tenía, son casos reales, 3 hijos. Por favor, tráigame la certificación de nacimiento de los niños. Y esa pobre muchacha nunca había parido. No tenía ni edad para parir con 28 años, 27 años. ¿Qué pasa? Que termina perdiendo su residencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso, como eso se pierde la residencia, Santiago, ¿sí? Absolutamente. Wow. Hay casos, tengo ahí varios casos. Que están en apelación. Es triste. Es triste. Sí, porque tú los entiendes. Pero la labor de la ley no es entender nada. No, tú no puedes mentir. La ley es dura es la ley. Esa es una máxima de derecho. Punto, tú no tienes que mentirme, tú lo entiendes, yo lo entiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que saber cuándo se dice, y si alguna vez has dicho algo que no sea preciso, siempre hay modo de corregirlo. Ajá. Yo le digo a la gente que por favor, siempre acudan a ver a un abogado. Aquí, miren, el grupo nosotros somos 2 abogados, mira, soy Willy y yo. Hay muchísimos más que hay que ser claros. Nosotros tenemos el deber de la confidencialidad con nuestros clientes. Claro. Lo que me digan a mí es que aquí se queda. Pero tenemos muchos casos que son a contrapelo de esto. Aquí los cubanos aprendemos aquí que en los estados de derecho y en los países donde la ley se respeta, mentir tiene consecuencias. Claro, tenemos el daño antropológico. Totalmente. De tantos años. De que mientes y tú dices, esto no va a pasar a ningún lado. La doble moral y la mentira es una necesidad totalmente adquirida en Cuba, y aquí no funciona bien. Yo recuerdo que cuando uno aprende acá
que tú le dices al tío Sam cuánto ganaste y cuánto gastaste y él te cree, ¿sabes? Con el regular basis, él te cree hasta que sea demasiado evidente que tú lo estás engañando y él te dice, yo te voy a enseñar que tú no me puedes engañar a mí. Cuando tú entiendes eso, que tú le dices al sistema cuánto ganaste y te creen de antemano, es que ellos están hay siempre esto es un principio general de derecho, que siempre hay una presunción de verdad de todo lo que tú dices voluntariamente, y a pesar de eso siempre todos los documentos, por ejemplo de inmigración, dicen que tú estás declarando bajo juramento, y si alguna cosa falsa dices puede ser perseguido por el delito de perjurio o este otro delito, como este individuo que aprovechó la bondad del sistema migratorio norteamericano y de las leyes de este país para adquirir beneficios que no le correspondían. Totalmente. Uno por comunista, dos por represor y abusador de sus vecinos. Es triste porque yo oigo a este y otros señores abusaban de la gente que conocían en el pueblo. Claro, por supuesto. El hijo del amigo, el hijo Santiago, del porque no vecino. hay ningún tipo de escrúpulo. Cuando tú no tienes escrúpulo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa y dormir tranquilo por la noche. Porque las personas de honor, cuando hacen algo malo, tienen remordimientos de por vida. Claro. Las personas sin escrúpulos son capaces de hacerlo sin que eso tenga... Todos tenemos alguna vez Por hemos hecho algo supuesto, malo. pero los que creemos que somos buenas personas no dormimos tranquilos cuando hacemos algo malo. Para no abusar de tu bondad y de tu tiempo, mi última pregunta, ¿qué te hace sentir a ti? Fíjate, ya esto es en el plano humano. ¿Qué te hace sentir? Darte cuenta de que algo que empezó como una iniciativa terminó en algo como esto que es justicia al final. Mira, lo que me hace sentir relajado. Es como un gran peso que nos hemos quitado encima de que al fin nos han oído. Han oído la voz de los otros cientos de exiliados que estaban clamando que cosas como esta se hicieran para vindicar la causa de Cuba que prácticamente había quedado en el olvido. Yo recuerdo que hace poco una jueza de migración me preguntó, que yo decía, ¿quién tú eres? Y dice, no, yo soy alguien que aboga por la causa de Cuba. Y me dijo, ¿y qué cosa es la causa de Cuba? Y me di cuenta que hay que explicarle al prójimo y al que no conoce la magnitud de esto, cuál es la causa de Cuba. ¿Por qué esto está dentro? La causa de Cuba, esto es parte de la causa de Cuba. De que hay represores y abusadores que se han colado entre nosotros por la bondad de este país. Y fíjate, yo siempre digo que no se trata de este tipo de barbaridades que hemos visto, por ejemplo, en Siria y demás, que, bueno, quitan a Gaddafi y después lo linchan en público. No, nosotros queremos que el imperio de la ley se mantenga, no queremos juicio sumario, no queremos más cabañas ni más fusilamientos. Y queremos que sea justicia más nada. Como esta ayudan a ganar y recobrar confianza en que tenemos un sistema y un Estado de Derecho en este sitio donde nos ha tocado vivir, los Estados Unidos. Santiago, muchísimas gracias, te agradecemos de corazón esta entrevista para Cibercuba. Y bueno, hasta cierto punto te comprometemos un poco a que nos asesores con respecto a otros temas que vienen más adelante, constitución, lo que deben hacer los cubanos al respecto, cómo deben pensar, votar no. Bueno, de antemano lo estás diciendo. Te vamos a comprometer a que muy pronto hagamos una entrevista en detalle sobre ese tema. Estoy seguro que te interesa a ti, nos interesa enormemente a nosotros. ¿Cómo no? Muchísimas gracias y ustedes, gracias por ver esta entrevista y sigan conectados con cibercuba.com.